El silencio roto de Angélica Vale y la confesión inesperada de Otto Padrón. Muchos los admiraban, otros los tomaban como ejemplo de cómo el amor podía sobrevivir a las adversidades de la fama, el trabajo y las presiones mediáticas. Pero lo que parecía una historia de ensueño terminó por romperse en mil pedazos cuando, después de años de rumores, cansancio emocional y silencios prolongados, Otto decidió hablar, y lo que reveló dejó a todo el mundo sin palabras. No fue una discusión cualquiera ni una separación por diferencias irreconciliables, como tantas veces se menciona en los comunicados de prensa. Lo de Angélica y Otto fue mucho más profundo, más humano, más devastador. En el corazón de esta historia hay lágrimas, hay secretos, hay dolor, pero también hay verdad. Una verdad que por mucho tiempo se mantuvo oculta, enterrada bajo la apariencia de una relación perfecta ante las cámaras, pero que finalmente salió a la luz cuando Otto confesó que durante varios años había mantenido una relación oculta, con un hombre. Las palabras no fueron frías, ni dichas con rencor. Otto lo hizo desde el cansancio, desde un lugar donde la culpa y la necesidad de liberarse pesaban más que el miedo al qué dirán. Aquella confesión no solo cambió su vida, sino que también rompió en mil pedazos la imagen que Angélica había construido sobre su matrimonio. Ella, una mujer que siempre se mostró fuerte, segura, positiva y entregada a su familia, quedó en silencio, paralizada ante lo inesperado. Durante años, los dos habían intentado mantener una relación normal en medio de una industria que no perdona. La presión de los medios, los constantes rumores sobre supuestas infidelidades, los viajes, los proyectos, las largas jornadas de trabajo, todo eso había erosionado poco a poco su vínculo. Pero Angélica, fiel a su carácter, siempre luchó por mantenerlo. Decía que el amor todo lo podía, que las crisis eran parte del matrimonio, que lo importante era el respeto y la comunicación. Sin embargo, nunca imaginó que detrás de esa aparente calma se escondía una verdad que cambiaría por completo su destino. Según fuentes cercanas a la pareja revelan que Otto vivía una lucha interna desde hacía mucho tiempo. No era una historia de simple traición, era algo más profundo, una batalla personal, un conflicto entre lo que era, lo que sentía y lo que la sociedad esperaba de él. La fama de su esposa, el escrutinio público y la constante comparación con la imagen ideal de marido ejemplar, lo llevaban a ocultar una parte de sí mismo. Esa parte que, con los años, se volvió insoportable de esconder. Cuando finalmente decidió hablar, lo hizo con lágrimas en los ojos. No fue una confesión fría ni un escándalo armado por la prensa. Fue un momento humano, real, donde el peso de la verdad rompió la máscara del silencio. Otto le dijo a Angélica que había tenido una relación sentimental con un hombre, que aquello no había sido un simple error, sino algo que lo había hecho entender quién era realmente. No fue fácil para ella. Después de todo, había creído en ese amor con todo su corazón. Había formado una familia, había apostado por un hogar, por un futuro compartido. Y de pronto, todo se derrumbó. En las noches de soledad, Angélica se preguntaba en qué momento las cosas cambiaron, cuándo dejó de ser suficiente, o si realmente alguna vez lo fue. Se sintió traicionada, sí, pero también confundida. Porque a pesar de todo, seguía sintiendo cariño por Otto. El tiempo pasó y poco a poco empezaron a filtrarse más detalles. Se supo que Otto había conocido a esa persona durante un proyecto profesional. Al principio fue una amistad, una conexión emocional, una complicidad silenciosa. Pero con los meses se transformó en algo más. Otto se debatía entre el amor que sentía por su familia y la verdad que crecía dentro de él, hasta que llegó un punto en el que no pudo más. Vivir en la mentira se volvió insoportable. Y es que las apariencias pueden engañar. Las redes sociales mostraban fotos de familia feliz, sonrisas, viajes, celebraciones. Pero detrás de cada imagen había una historia no contada, una tensión constante, una distancia emocional que se hacía cada vez más evidente. Angélica lo notaba, claro que sí. Había noches en las que Otto se mostraba distante, evasivo, ausente. Ella lo atribuía al estrés del trabajo, a la rutina, a los problemas cotidianos. Pero en el fondo, algo en su intuición le decía que había algo más. Cuando todo se supo, la opinión pública se dividió. Algunos criticaron a Otto por haber engañado a su esposa, otros lo aplaudieron por tener el valor de aceptar su verdad. Lo cierto es que en medio del dolor, ambos demostraron humanidad. Angélica, con su fortaleza y discreción, y Otto, con su honestidad final. La noticia fue devastadora, sí, pero también abrió un debate necesario sobre el amor, la identidad y la aceptación. Porque no se trata solo de una ruptura, sino de dos almas que se cruzaron en un momento de la vida, que se amaron, que se acompañaron, pero que al final tomaron caminos distintos.
Hoy, Angélica Vale sigue siendo una mujer admirada, trabajadora, madre amorosa y ejemplo de resiliencia. Aprendió a sanar, a no juzgar, a entender que a veces la vida te pone pruebas que parecen injustas, pero que terminan revelándote quién eres y de qué estás hecha. Mientras tanto, Otto intenta reconstruir su vida desde otro lugar, más sincero, más libre, aunque lleno de retos. La confesión cambió su historia para siempre, pero también lo liberó de años de carga emocional. Y así, entre lágrimas, silencios y valentía, ambos demostraron que incluso las historias más dolorosas pueden tener un fondo de verdad que, aunque duela, siempre ilumina. Porque la verdad, por devastadora que sea, es el primer paso hacia la libertad. La noticia se esparció como un incendio en un campo seco. En cuestión de horas, los rumores se convirtieron en titulares, las redes sociales ardieron, y el nombre de Angélica Vale volvió a ocupar los primeros lugares en los portales de espectáculos. Nadie podía creerlo. Ella, la mujer de la sonrisa amplia, la hija de una de las artistas más queridas de México, había sido traicionada de la forma más inesperada, no por otra mujer, sino por un hombre. El impacto fue tal que incluso los medios internacionales comenzaron a hablar del tema. Algunos lo trataron con respeto, otros con morbo. Las revistas sensacionalistas se llenaron de portadas con frases como, Otto Padrón rompe el silencio, su verdad sale a la luz, o, Angélica Vale devastada tras la confesión de su esposo. Y aunque ella decidió no dar declaraciones inmediatas, su silencio decía más que cualquier palabra. Los días posteriores a la revelación fueron un torbellino de emociones. Angélica intentó mantenerse fuerte por sus hijos, pero por dentro se derrumbaba. Las noches eran las más duras, el recuerdo de su matrimonio, de las promesas, de las risas compartidas, la perseguía como una sombra. Ella sabía que, por más comprensión que tuviera, el dolor de sentirse engañada no se borraba de un día para otro. Ella no quiso impedir que sus hijos lo vieran, al contrario, siempre promovió que mantuvieran el vínculo. Sabía que, al final del día, los hijos no tienen culpa de los errores o decisiones de los adultos. Poco a poco, Angélica comenzó a retomar su vida profesional. Volvió a los escenarios, a la radio, a los programas donde la gente la admiraba por su carisma. Muchos notaron un brillo distinto en sus ojos, ya no era la misma. Había madurado emocionalmente, había aprendido a amarse más y a no depender de la idea de una relación perfecta. En una entrevista posterior, meses después del escándalo, confesó con sinceridad. Yo no sabía nada, no lo imaginé, pensé que estábamos mal, sí, que algo no andaba bien, pero nunca creí que se tratara de eso. Cuando me lo dijo, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero también entendí que no podía retener a alguien que necesitaba encontrarse. Y aquella declaración se volvió viral. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, especialmente de mujeres que habían pasado por rupturas similares. Angélica se convirtió, sin quererlo, en una voz de empatía para quienes habían sido traicionados, pero también para quienes entendían que la verdad, por dura que sea, siempre libera. Por su parte, Otto también decidió hablar, aunque lo hizo con más prudencia. En una entrevista exclusiva, explicó que su intención nunca fue herirla, que la amó profundamente, pero que durante años vivió en negación. No fue un acto de egoísmo, fue un acto de sinceridad tardía, dijo. También confesó que su mayor miedo era decepcionarla, porque siempre la había admirado como mujer y como madre. Sus palabras fueron recibidas con reacciones divididas. Algunos lo entendieron, otros lo condenaron. Pero lo cierto es que su confesión abrió un tema del que pocos hablaban abiertamente en la industria del entretenimiento: la orientación sexual oculta de figuras públicas que, por miedo al rechazo, viven décadas en silencio. A pesar de todo, Angélica y Otto nunca perdieron el respeto mutuo. Incluso, se les ha visto juntos en eventos familiares, compartiendo momentos por el bienestar de sus hijos. Ella aprendió a perdonar, no porque fuera débil, sino porque entendió que el perdón es la única forma de cerrar un ciclo sin arrastrar dolor. Y sin embargo, hubo un punto de quiebre cuando, meses después, Otto dio una entrevista más reveladora. En ella, habló de la relación que tuvo con el hombre en cuestión. No dio nombres, pero dejó entrever que se trataba de alguien que formó parte de su entorno profesional, alguien con quien trabajó durante años y con quien compartía una conexión emocional profunda. No fue algo pasajero, fue una relación que me hizo entender muchas cosas sobre mí. No fue una traición premeditada, fue un proceso interno que se me salió de las manos. Me dolió herir a Angélica, pero también me dolía seguir viviendo una mentira. Esa declaración volvió a poner el tema en todos los noticieros. La prensa empezó a especular sobre la identidad de esa persona, y aunque Otto nunca lo confirmó, los rumores se multiplicaron. Angélica, por su parte, decidió no opinar más.
Su silencio se convirtió en una muralla protectora. Ya no quería alimentar el morbo. Quería paz. A medida que pasó el tiempo, ella se concentró en su familia, en sus hijos, en su carrera. Descubrió que la soledad no era enemiga, sino maestra. Aprendió a disfrutar de su compañía, a mirar hacia adelante, y a reír nuevamente. Su regreso a los escenarios fue recibido con ovaciones, y muchos destacaron la fuerza con la que transformó su dolor en arte. Un momento clave fue cuando, en una presentación teatral, pronunció una frase que muchos interpretaron como un mensaje hacia Otto. A veces creemos que el amor es eterno, pero el amor también cambia de forma. Lo importante es aprender a soltar sin odio. El público la aplaudió de pie. Era Angélica Vale en su máxima expresión, sincera, valiente, resiliente. Hoy, años después, el escándalo ya no pesa como antes. Otto vive su vida con discreción, sin negar quién es, y Angélica ha construido una nueva etapa llena de proyectos, de estabilidad emocional y de amor hacia sí misma. Aunque los caminos de ambos se separaron, el respeto permanece. Los hijos, ahora más grandes, entienden lo que pasó. No desde el juicio, sino desde el amor. Crecen sabiendo que su padre y su madre tomaron decisiones difíciles, pero honestas. Y eso, al final, es una lección de vida. La verdad, aunque duela, siempre es preferible a una mentira prolongada. Angélica suele decir en sus entrevistas más recientes: uno no se muere de desamor, se transforma. Yo aprendí que las pérdidas también te enseñan a mirarte con más ternura. Y esas palabras, llenas de sabiduría, resumen el largo camino que recorrió desde aquel día en que su mundo se vino abajo hasta ahora, cuando su corazón volvió a encontrar paz. El escándalo fue devastador, sí, pero también fue un renacer. Angélica Vale no solo sobrevivió a la traición, sino que la convirtió en fuerza. Supo transformar el dolor en impulso, la vergüenza en empatía, la tristeza en luz. Y mientras el tiempo pasa, ambos parecen haber encontrado su lugar en el mundo. Otto en su autenticidad, y Angélica en su serenidad. Lo que comenzó como una historia de amor terminó como una lección de vida para todos. La felicidad no siempre viene de lo que esperamos, sino de aceptar lo que somos y lo que nos toca vivir. Lo que se comenta detrás de todo este suceso ha sido realmente sorprendente para muchos en el mundo del espectáculo. Según varios rumores que comenzaron a circular en los últimos meses, Angélica Vale habría quedado completamente impactada al descubrir que su esposo, Otto Padrón, habría mantenido una relación muy discreta y reservada con otro hombre, algo que nadie imaginaba. Todo habría comenzado cuando ciertas actitudes de Otto empezaron a levantar sospechas. Personas cercanas a la pareja notaron un cambio en su comportamiento. Se mostraba más distante, ausente emocionalmente y con un interés repentino en mantener su vida privada totalmente apartada de los medios. A pesar de que Angélica siempre fue muy reservada con su relación, el silencio de Otto comenzó a ser notorio incluso dentro del entorno familiar. Según fuentes allegadas, Angélica habría encontrado mensajes y conversaciones que la dejaron en shock. No podía creer que el hombre con quien había formado una familia, el padre de sus hijos, pudiera estar involucrado en algo así. Se dice que ella trató de guardar la calma, intentando comprender lo sucedido, pero el impacto emocional fue tan fuerte que tuvo que alejarse por un tiempo de los reflectores para procesarlo. Los rumores apuntan a que Otto habría mantenido esa relación durante una etapa en la que su matrimonio atravesaba dificultades por la distancia y los compromisos laborales. Mientras Angélica se encontraba enfocada en sus proyectos televisivos, Otto pasaba largas horas en su trabajo y en reuniones sociales en las que, supuestamente, conoció a la persona con la que comenzó esta relación secreta. Esto habría ocasionado una fractura definitiva en el matrimonio. Muchos aseguran que fue ahí cuando Angélica decidió poner un alto y pensar primero en su bienestar emocional y el de sus hijos. Aunque ella no ha hecho declaraciones públicas directas sobre el tema, su manera de expresarse en redes sociales y algunas entrevistas recientes reflejan una tristeza profunda y una decepción evidente. El mundo del espectáculo ha quedado dividido. Algunos defienden a Angélica, asegurando que siempre fue una mujer entregada, fiel y transparente, mientras que otros afirman que en toda relación hay secretos y momentos difíciles que nadie más puede entender. Lo cierto es que esta revelación habría sacudido por completo su estabilidad emocional. Los rumores no han parado, y hay quienes aseguran que Otto, en un momento de sinceridad, habría confesado todo a una persona cercana, revelando que esa relación fue algo que no planeó, pero que le generó un gran conflicto interno. Esa confesión, según se comenta, fue lo que finalmente llevó a que la verdad llegara a oídos de Angélica. Dicen que lloró mucho, que se encerraba en su habitación y evitaba hablar del tema incluso con su madre, Angélica María, quien fue su principal apoyo durante esos días. En el plano profesional, muchos pensaron que se alejaría por completo de la televisión.
Sin embargo, Angélica decidió canalizar su tristeza trabajando. Participó en varios proyectos y se refugió en el teatro, donde, según sus compañeros, lograba expresar toda la carga emocional que llevaba dentro. Era impresionante verla actuar, comentó una fuente. Había noches en que terminaba llorando detrás del escenario, pero aún así salía con una sonrisa al público. Mientras tanto, Otto Padrón también comenzó a ser señalado por los medios. Algunos periodistas intentaron contactarlo para obtener su versión, pero él se mantuvo en silencio. Solo se limitó a decir que amaba profundamente a su familia y que atravesaba un proceso personal complicado. Esa frase levantó aún más sospechas, ya que muchos interpretaron que con eso admitía indirectamente lo que se venía diciendo. Los rumores crecieron con fuerza. Algunos decían que Otto habría mantenido esa relación en secreto durante casi un año, con alguien relacionado con el medio artístico. Incluso se llegó a mencionar que fue visto varias veces con esa persona en reuniones privadas, pero nadie se atrevió a confirmar nombres por respeto a la situación de Angélica. Otros rumores aseguraban que esa relación habría terminado mucho antes de que todo saliera a la luz, pero el daño ya estaba hecho. Para Angélica, lo más duro fue explicar la situación a sus hijos. No quería que ellos crecieran en medio del escándalo ni que los medios usaran su historia como entretenimiento. Por eso, decidió mantener una postura firme, silencio y dignidad. No atacó públicamente a Otto, no se mostró vengativa, y eso generó un respeto profundo por parte del público, que valoró su madurez frente a una situación tan compleja. Y con el paso del tiempo, empezó a mostrar señales de recuperación. Volvió a sonreír, a interactuar con sus fans, y a dar mensajes de fortaleza emocional. En uno de ellos, escribió: "A veces la vida te pone pruebas que no entiendes al principio, pero luego descubres que eran necesarias para despertar". Sus seguidores interpretaron esas palabras como una forma de cerrar ese capítulo de su vida. Pues no obstante, la herida dejó marcas. Amigos cercanos aseguran que le cuesta confiar nuevamente en alguien sentimentalmente. Aunque mantiene una buena relación con Otto por el bienestar de sus hijos, el vínculo amoroso se quebró. Muchos consideran que fue un proceso doloroso pero liberador, porque Angélica, al final, se reencontró consigo misma. Este episodio también provocó un cambio en su forma de ver el amor y la vida. Ahora se muestra más espiritual, enfocada en su paz interior y en transmitir mensajes de superación. Incluso ha dicho en más de una ocasión que no descarta enamorarse nuevamente, pero que lo hará solo si siente plena confianza y verdad en la persona. Y el público, por su parte, ha reaccionado con empatía. Angélica Vale es una figura muy querida, y aunque su historia causó asombro, la mayoría la ha apoyado con mensajes de cariño, admiración y respeto. En cambio, Otto Padrón ha optado por mantenerse bajo perfil, evitando pronunciamientos y dejando que el tiempo calme la polémica. Y este suceso, más allá del escándalo mediático, ha dejado una gran lección sobre la fragilidad de las relaciones y cómo incluso las historias más estables pueden romperse por secretos que salen a la luz. Y así fue justamente en ese punto, cuando el silencio se volvió insoportable, que Otto Padrón decidió romperlo todo. Después de meses de especulaciones, miradas inquisitivas y rumores que parecían no detenerse, él finalmente habló. Lo hizo según varias fuentes cercanas en una conversación privada, pero sus palabras fueron tan contundentes que terminaron filtrándose y dejando a todos sin aliento, especialmente a Angélica Vale, quien, al escucharlo, quedó completamente en shock. Otto, con voz temblorosa y visiblemente afectado, habría confesado que sí, que durante un periodo de su vida tuvo una relación con otro hombre. Dijo que no fue algo planeado, ni algo que buscara deliberadamente, sino que ocurrió en un momento de confusión y soledad personal. Contó que la distancia con Angélica, las diferencias emocionales y la presión de su trabajo lo llevaron a sentirse desconectado, y en medio de esa vulnerabilidad, se refugió en alguien que le ofreció comprensión. Sus palabras fueron sinceras, pero también desgarradoras. Él habría admitido que se sintió dividido entre su vida familiar y una parte de sí mismo que nunca había comprendido del todo. No lo entiendo ni yo mismo, habría dicho, pero no puedo seguir viviendo con este secreto. Necesito ser honesto contigo, aunque me odies. Cuando Angélica escuchó esa confesión, no pudo contener las lágrimas. En ese instante, todo se derrumbó. Ella no gritó, no reclamó, simplemente guardó silencio. Se dice que se quedó mirándolo, incrédula, sin poder procesar lo que estaba escuchando. Era como si cada palabra cayera sobre ella con el peso de años de engaño y confusión. Según una fuente cercana, esa noche Angélica apenas pudo hablar. Solo alcanzó a decirle: "No sé si te entiendo, pero sí sé que me duele". Luego se retiró del lugar y pasó horas en soledad, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Los días siguientes fueron un torbellino emocional.
Aunque Otto había decidido confesar por honestidad, el daño ya estaba hecho. La confianza, ese hilo invisible que unía sus vidas, se rompió. Angélica, devastada, comenzó a recordar situaciones, detalles, ausencias, y todo empezó a tener sentido. Y la noticia no tardó en filtrarse a los medios. Primero fueron rumores, luego titulares ambiguos, hasta que varias revistas confirmaron que Otto Padrón había admitido su relación con otro hombre en el pasado. Las redes estallaron, los programas de espectáculos se llenaron de comentarios y los periodistas comenzaron a seguir cada paso de Angélica. Ella, en medio de todo, trató de mantenerse firme. No quería hablar, no quería ser parte del morbo. Pero los ojos del mundo estaban sobre ella, esperando su reacción. Internamente, Angélica pasó por momentos muy oscuros. Se sintió traicionada, avergonzada y sobre todo confundida. No sabía si debía sentir compasión o rabia. Por un lado, entendía que Otto estaba enfrentando su verdad, por otro, no podía perdonar que lo haya hecho a costa de su dolor y su familia. Amigos cercanos comentaron que llegó a perder el sueño por semanas, que se refugiaba en sus hijos y en largas conversaciones con su madre, quien intentaba darle fuerza sin juzgarla. Otto, por su parte, pidió perdón públicamente en un breve comunicado. En él expresó que jamás quiso herir a nadie, y que su mayor error fue callar. Mi silencio fue mi peor enemigo, dijo. Reconoció que estaba viviendo un proceso interno muy complejo y que necesitaba tiempo para entenderse y sanar. Pues a pesar de sus palabras, la confesión no fue bien recibida por todos. Hubo quienes lo criticaron duramente, acusándolo de haber llevado una doble vida, mientras otros lo defendieron, asegurando que había tenido el valor de decir la verdad. Lo cierto es que el daño emocional hacia Angélica fue irreparable. La actriz, con el corazón roto, decidió poner distancia definitiva. Se alejó por completo de Otto y, según se supo, pidió asesoría legal para definir los términos de su separación. No quería una guerra mediática. Solo necesitaba paz. Su prioridad, como siempre, fueron sus hijos, quienes sin entender del todo lo que pasaba, percibían la tensión en casa. Y con el paso de las semanas, Angélica comenzó a reconstruirse. En entrevistas posteriores dejó entrever que estaba viviendo un proceso de renacimiento, en el que aprendía a perdonarse, a no cargar con culpas ajenas y a reconocer su propio valor. En una declaración emotiva, dijo, no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo decidir no quedarme atrapada en el dolor. Todo lo que se rompe puede volver a armarse, aunque ya no sea igual. Y mientras tanto, Otto se retiró de la vida pública por un tiempo. Varios allegados comentaron que buscó ayuda profesional, intentando entender lo que le había llevado a ese punto. Algunos rumores apuntan a que trató de acercarse nuevamente a Angélica, pero ella, aunque lo escuchó, dejó claro que el vínculo amoroso ya no podía reconstruirse. A nivel mediático, la confesión de Otto causó un impacto enorme. Los titulares hablaron durante semanas del tema, convirtiéndose en una de las revelaciones más inesperadas del año. Sin embargo, lo más comentado fue la entereza de Angélica Vale, quien, en lugar de responder con odio, eligió el silencio y la madurez. Hoy en día, se dice que ambos mantienen una relación cordial por sus hijos, pero sus caminos tomaron rumbos distintos. Otto intenta rehacer su vida lejos de los reflectores, mientras Angélica se ha enfocado en su carrera y en transmitir mensajes de fortaleza a través de sus proyectos. Aún así, el recuerdo de aquella confesión sigue siendo una de las heridas más profundas en la vida de Angélica Vale. Fue el momento en que todo cambió, cuando descubrió que el amor también puede ocultar secretos imposibles de imaginar. Sí, lo que vino después de aquella confesión fue un camino lleno de silencio, arrepentimiento y mucha tristeza para ambos. Tanto Otto Padrón como Angélica Vale quedaron marcados por ese suceso que cambió por completo sus vidas, y aunque cada uno lo enfrenta de manera distinta, los dos cargan con el peso emocional de lo ocurrido. Después de romper su silencio y admitir la verdad, Otto se sumió en una profunda melancolía. Las personas que lo conocen aseguran que no volvió a ser el mismo. Se le ve más retraído, apagado, y evita hablar de su vida personal. El hecho de haber confesado algo tan íntimo le quitó una carga de encima, pero también le trajo un vacío enorme. Él mismo habría reconocido ante un amigo cercano que su mayor dolor no fue haber sido juzgado por los demás, sino haberle destrozado el corazón a la mujer que más quiso. La decepcioné, habría dicho, y eso no me lo voy a perdonar nunca. Hoy, Otto vive con la tristeza de haber perdido lo que más valoraba, su familia unida. Se refugia en el trabajo, pero sus allegados comentan que se le nota distraído, con la mirada perdida, como si su mente siguiera atrapada en los recuerdos. Incluso ha confesado en pequeños círculos que daría todo por volver el tiempo atrás, por evitar tanto dolor, pero sabe que ya no hay marcha atrás.
Pues por otro lado, Angélica Vale también atraviesa una etapa difícil. Aunque trata de mostrarse fuerte ante el público, en el fondo sufre en silencio. Dicen que aún le cuesta asimilar todo lo que pasó. Hay noches en que, según personas de su entorno, la tristeza la invade, recuerda los momentos felices, los sueños compartidos y la familia que tanto deseaba mantener intacta. Su madre, la querida Angélica María, ha sido su mayor apoyo. La acompaña, la escucha y la impulsa a seguir adelante. Pero incluso con ese respaldo, Angélica no puede evitar sentirse vacía. La traición no fue solo amorosa, fue emocional, espiritual, fue descubrir que vivió junto a alguien que le ocultó una parte fundamental de su vida. A veces, cuando se le menciona el tema, Angélica simplemente suspira y responde con un gesto que lo dice todo. No guarda rencor, pero sí una profunda tristeza. Su prioridad ahora son sus hijos, quienes, aunque pequeños, perciben la distancia entre sus padres. La prensa, aunque ha disminuido la intensidad del escándalo, sigue recordando el caso como uno de los más impactantes del medio. Sin embargo, lo que más ha conmovido al público es la humanidad con la que ambos lo han enfrentado. No hubo insultos, ni ataques, ni espectáculos mediáticos. Solo dos personas heridas intentando seguir adelante con dignidad. Otto, al parecer, no ha vuelto a entablar ninguna relación. Vive concentrado en su trabajo y en buscar paz interior. Algunos aseguran que asiste a terapia y que incluso ha participado en charlas de apoyo emocional. No busca protagonismo, solo comprensión. Ha dicho que su vida cambió por completo y que, aunque intenta sanar, el sentimiento de culpa lo acompaña todos los días. Angélica, en cambio, ha tratado de canalizar su dolor a través del arte. Ha vuelto a la televisión y al teatro con más fuerza, y aunque su sonrisa vuelve a brillar frente al público, detrás de esa alegría aún hay nostalgia. En varias ocasiones ha dicho que la vida la ha puesto a prueba, y que esta fue una de las más duras. Uno no elige lo que le toca vivir, pero sí elige cómo enfrentarlo, dijo recientemente en una entrevista. Aún así, las heridas no desaparecen fácilmente. En su mirada se nota un dejo de melancolía, un brillo apagado que deja entrever que el corazón todavía no ha sanado del todo. Dicen que cuando escucha canciones románticas o cuando ve a parejas felices, le cuesta no recordar lo que vivió. No porque quiera volver, sino porque extraña la idea de lo que soñó que sería su vida para siempre. Ambos, Angélica y Otto, parecen vivir en dos mundos paralelos, el de lo que fue y el de lo que podría haber sido. Ninguno ha logrado desprenderse por completo del pasado. Aunque cada uno intenta reconstruirse, hay una conexión invisible entre ellos que los une por la historia compartida y los hijos que tienen en común. El público los observa con compasión. Muchos quisieran verlos felices nuevamente, aunque no sea juntos. La gente los entiende, porque su historia no solo es un escándalo de farándula, sino una historia humana de amor, dolor, arrepentimiento y aceptación. Otto sigue triste, marcado por el remordimiento, y Angélica lleva consigo la nostalgia de lo que se rompió. Y después de todo lo vivido, el tiempo comenzó a pasar lentamente para ambos. Las heridas no cerraban del todo, pero Angélica Vale y Otto Padrón entendieron que no podían quedarse atados al dolor para siempre. A pesar de la distancia emocional, la vida los obligaba a seguir adelante, sobre todo por sus hijos, quienes se convirtieron en el motivo más fuerte para mantener la serenidad en medio del caos. Angélica, con la fortaleza que siempre la ha caracterizado, decidió que su mejor refugio sería su carrera. Comenzó a enfocarse en nuevos proyectos televisivos y teatrales, pero esta vez con un enfoque distinto. Ya no solo interpretaba personajes, sino que dejaba que cada papel fuera una forma de expresar lo que llevaba dentro. El arte me está salvando, dijo en una entrevista, dejando ver que su dolor se transformó en su mayor motor creativo. Uno de los momentos más emotivos ocurrió durante una presentación teatral, cuando, al finalizar, el público le dio una ovación de pie. Angélica no pudo contener las lágrimas. Ese aplauso, dijo después, no fue solo por su actuación, sino porque sintió que la gente la comprendía, que la abrazaban sin palabras, reconociendo la mujer valiente que seguía luchando pese a todo. Sin embargo, en su intimidad, seguía habiendo soledad. Las noches eran el momento más difícil. Cuando las luces se apagaban y el silencio llenaba su casa, Angélica pensaba en cómo todo cambió de un día para otro. Se preguntaba si alguna vez podría volver a confiar, volver a amar sin miedo. A veces tomaba su teléfono y miraba fotos del pasado, los viajes en familia, las risas, los cumpleaños. Luego lo dejaba a un lado y respiraba profundamente, tratando de convencerse de que el futuro aún podía traerle paz. Por su parte, Otto Padrón también inició un proceso interno de transformación. La tristeza lo había consumido durante meses, pero poco a poco empezó a buscar ayuda.
Se acercó a un grupo de apoyo emocional y comenzó terapia para comprender mejor su identidad y sus decisiones. Fue un proceso largo, lleno de culpas, arrepentimientos y lágrimas. Aún así, Otto nunca dejó de pensar en Angélica. En más de una ocasión intentó acercarse a ella, no para retomar una relación amorosa, sino para pedirle perdón desde el alma. Quería que ella supiera que nunca la quiso herir, que lo que vivió fue una confusión personal que se salió de control. Según allegados, Angélica lo escuchó, pero fue muy clara: te perdono, pero necesito seguir mi camino. Esa frase fue un cierre silencioso, el punto final de una historia que había comenzado con amor y terminó con comprensión, pero también con una tristeza profunda. Ambos decidieron mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos. De hecho, se han visto juntos en algunos eventos familiares, compartiendo momentos con madurez y respeto. Sin embargo, se nota que el cariño ahora es distinto, ya no hay complicidad ni cercanía emocional, solo el lazo de padres que desean lo mejor para sus pequeños. Angélica, con el paso del tiempo, ha logrado reconstruir su vida poco a poco. Su energía volvió a brillar en televisión, donde el público la recibió con los brazos abiertos. En entrevistas más recientes, ha hablado sobre la importancia de sanar, de no guardar rencor y de aceptar que la vida tiene caminos que uno no siempre comprende. Ha encontrado consuelo en su familia, en sus hijos y en el cariño de sus seguidores. Aunque sigue sin rehacer su vida amorosa, no descarta la posibilidad de volver a enamorarse algún día, pero solo si la relación se basa en la transparencia y la confianza. Ya no busco un cuento de hadas, busco tranquilidad, confesó. Otto, por su parte, continúa alejado del foco mediático, y vive en bajo perfil, más reservado, y aunque sigue vinculado a su profesión, se ha dedicado también a causas sociales relacionadas con la salud mental y la aceptación personal. Muchos aseguran que su manera de actuar ahora refleja humildad y remordimiento. En varias ocasiones ha dicho que lo más difícil fue perder el respeto y la confianza de la mujer que tanto admiró. Y con el paso de los años, ambos han aprendido que el amor también puede existir en otras formas. No como pareja, pero sí como personas que comparten una historia y un propósito común: ver crecer felices a sus hijos. Han logrado mantener un ambiente familiar tranquilo, y aunque ya no comparten el mismo techo, se tratan con respeto y cariño en los momentos importantes. El público, al verlos así, siente una mezcla de admiración y ternura. Angélica Vale, con su fortaleza y sensibilidad, se ha convertido en un ejemplo de resiliencia. Otto, con su arrepentimiento y búsqueda de paz, ha mostrado el lado humano de quien comete errores y trata de enmendar.